Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Hugo Valdés Chávez, soy director de operaciones de Rume IT Services y les voy a platicar un poquito acerca de nuestro robot que se hizo para el tema de COVID. Voy a comenzar con una presentación y me voy a permitir presentarme más a fondo. Primero que nada, vengo representando a Rume IT Services, la primera empresa en comercializar y desarrollar un robot propiamente en México. Y un poquito de mi background es que soy ingeniero en sistemas por parte de la Universidad La Salle. Tengo algunas maestrías y básicamente todo mi expertise tiene que ver con la parte técnica y con la parte de robótica. Dicho lo anterior, me gustaría hacerles la siguiente pregunta. ¿Ustedes sabían que México es una potencia en robótica? Y hago esta pregunta al aire porque generalmente escuchamos temas de robots como en Japón, temas de robots como en Corea, como en Estados Unidos, y muy poco sabemos que realmente México es una potencia en robótica. Esto fue lo que nosotros nos hizo darnos cuenta de si realmente podríamos nosotros como mexicanos meternos en la robótica. Y es que crecimos viendo cómo los robots nos hacían la vida más fácil. Nosotros crecimos con películas como Terminator, como Volver al Futuro, como Los Supersónicos, y había dos cosas que estábamos esperando. Por un lado, los carros voladores, y por otro lado, pues los robots inteligentes, ¿no? Bueno, eso fue uno de los assets que nosotros estuvimos revisando por los cuales nos gustaba la idea de incursionar en este tema de la robótica. Incluso nos dimos cuenta que parte del mensaje era que nos cuidaban, ¿no? O sea, que esta parte de los robots no solamente te hacían la vida más fácil, sino que realmente te podían incluso cuidar. Así es que un día, después de estar todos en la oficina y estar viendo cuáles eran los siguientes pasos que nosotros íbamos a ver, nos dimos cuenta que teníamos un póster de Iron Man. Si ustedes se acuerdan, Iron Man en la parte de las películas, tiene un asistente virtual que se llama Jarvis. Pero si también se lo recuerdan, en la parte de los cómics, justamente Jarvis es un mayordomo. Entonces nosotros dijimos, hay que hacer algo disruptivo, algo totalmente distinto a lo que la gente en las empresas cotidianas está haciendo. Y nos hicimos esta pregunta. ¿Y si hacemos un Jarvis? Es decir, ¿y si hacemos algo más de lo que la gente está acostumbrada a ver aquí en México? Y así fue como salió la idea de realmente hacer un robot, el primer robot mexicano. Ya en otros países ya se tenían estas ideas de la robótica. Incluso están categorizadas tres grandes, valga la redundancia, categorías. La primera es la categoría social. Son estos robots que pueden ustedes ver, que pueden convivir con la familia, que son un poco entre entretenimiento, diversión y un poco de cuidado, pero que básicamente están pensados para tener una interacción social. Es decir, que emulen comportamientos simulando los comportamientos humanos. Entonces, estos robots sociales ya estaban desarrollándose. Les estoy hablando de que estoy pensando en el año 2016 aproximadamente. Por otro lado, también había robots de delivery. Se estaban cocinando ciertos robots que puedan hacer entregas y que permitan eficientar esta parte de la logística. Los robots de delivery lo que hacen es literalmente utilizar un compartimiento y entregar productos físicos. Y por otro lado, la última categoría eran los robots de seguridad, ¿no? Que básicamente están pensados para tener algunos comportamientos de vigilancia, como un supervisor, como un prefecto y demás, ¿no? Y que básicamente lo que buscan es tener notificaciones, reconocimiento de patrones y tener en temas de seguridad bien supervisado algún lugar. En fin, cuando nosotros nos dimos cuenta de que ya existían estas categorías y que realmente podíamos nosotros incursionar, pues lo primero que hicimos fue dimensionar el mercado. En el 2016 estaba, de acuerdo a Gartner, la expectativa de que en los próximos de 5 a 10 años iba a ser un boom este tema de la robótica. Por otro lado, estábamos hablando que el 41% del mercado de IoT alcanzaba alrededor de 3.300 millones de dólares. Y por otro lado, nos dábamos cuenta que más de la mitad de la población tenía acceso a Internet, de acuerdo al INEGI. Claro que con sus diferentes restricciones, ¿no?
Y por otro lado, teníamos un dato bien interesante, que era que el 5.1 de dispositivos estaban conectados por persona. Es decir, la gente estaba conectando sus celulares, sus laptops, sus iWatch, o sea, estaba conectado todo en Internet. Entonces, pareciera que el ecosistema iba a poder permitir incorporar esta nueva visión a México. Y entonces comenzaron los retos. Los primeros retos que nos enfrentamos fueron los problemas tecnológicos. Si bien es cierto que en otros países ya existía esta tecnología, la realidad era que para México todavía le hacía falta madurez. Muy pocas personas realmente tenían el conocimiento tecnológico. Por otro lado, el management tradicional, que generalmente en un proyecto de tecnologías de la información se utiliza el PMI, no servía. Era un management, era una gestión de procesos, no tan productiva para lo que nosotros estábamos haciendo. Necesitábamos tener un management nuevo y disruptivo. Y por otro lado, tuvimos muchos problemas para encontrar a las personas correctas. Y esto era muy común, o incluso era lógico, precisamente porque estábamos haciendo algo que nadie más había hecho, que era justamente construir el primer robot comercialmente hablando, ¿no? Que pudiera ser ya un producto terminado. En fin, entonces nosotros dijimos, pues estamos teniendo muchos problemas, ¿realmente queremos hacer un robot? ¿Realmente vale la pena hacer un robot? Y entonces nos hicimos esta pregunta, ¿por qué queremos construir un robot? ¿Cuál es el corazón de nuestro proyecto? Realmente necesitábamos un motivante que nos dijera que en estas vicisitudes o en estos obstáculos todavía podíamos seguir, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que en México el 65% de las muertes son adultos mayores. Nos dimos cuenta también que hay al menos un adulto mayor por familia y que hay alrededor de 430,000 abuelitos fallecidos. Y entonces empezamos a enfocar la parte de la robótica, a ponerle un tema de apoyo a las familias, de apoyo a los adultos mayores, y entonces nos dijimos muy claramente que la tecnología era para ayudar. Así fue como nosotros le dimos un sentido a lo que nosotros estábamos haciendo. Entonces, lo que hicimos fue desarrollar una expectativa en la que un robot realmente pudiera cuidar a una persona, pudiera cuidar a un adulto mayor. Imagínense a estas abuelitas que no quieren ser cuidadas por una persona, que se sienten solas o que incluso no les gusta que los paramédicos o alguien más se les acerque. Entonces nos hacía bastante interesante que pudiera tener comunicación con la tecnología y que esta tecnología le pudiera ayudar a otras cosas. Por ejemplo, apaga la luz, prende la tele, llámale a mi hijo, recuérdame cuáles son los medicamentos que tengo que tomar, o sencillamente háblale al doctor, quiero hacerle una consulta, ¿no? De esa manera es como nosotros enfocamos la tecnología realmente para ayudar a las personas mayores. Entonces la idea evolucionó. Mientras íbamos aterrizando estas capacidades tecnológicas, las tuvimos que ir adaptando al mercado mexicano. Definitivamente el mercado anglosajón o el mercado europeo, inclusive el mercado asiático, tenía unas capacidades distintas y una cultura distinta. Entonces tuvimos que ir haciendo adecuaciones. Nos preguntamos abiertamente, ¿qué es lo que se espera de un robot? Bueno, pues generalmente lo que esperas es que pueda ir contigo a todos lados, que te pueda ayudar a controlar las cosas, que le puedas solicitar servicios, que tenga un tema de reconocimiento, es decir, que sepas quién eres. Y entonces nosotros que crecimos viendo la Guerra de las Galaxias, pues básicamente queríamos un Arturito, ¿no? O sea, yo creo que hablando en temas de practicidad, ese robot ayuda bastante a su dueño. Entonces era algo que aproximadamente nosotros queríamos hacer llevándolo ya a un aspecto práctico, ¿no? Un aspecto cotidiano. Acercar esta tecnología a la vida de las familias mexicanas. Así fue como en el 2016 empezamos con los prototipos. Ese que está en la izquierda es el que pueden ver, ese fue nuestro primer prototipo. Para el Campus Party 2017 fue que lanzamos el primer robot productivo, propiamente hablando, y para el Talent Lab 2018 sacamos a RumiBot 2.0. De esa manera fue como nosotros realmente empujamos la visión de la robótica, desarrollando el primer robot comercial. Es importante comentar que entre uno y otro robot
pues básicamente estuvimos sorteando muchas cosas, ¿no? Para poder nosotros implementar el primer producto en el 2017, literalmente lo que hicimos fue ponernos un deadline y nos obligamos a presentarlo comprando un espacio en esa feria tecnológica. Dijimos, a ver, estamos detenidos, no estamos avanzando de una manera clara y contundente. Y entonces nuestro director general tuvo a bien adquirir un espacio y dijimos, ¿saben qué? No podemos hacer el ridículo, tenemos que llevar sí o sí un robot productivo. Y de esa manera fue como desarrollamos el primer robot. Para el Talent 2018, ya habíamos hecho pruebas de usabilidad, ya habíamos hecho pruebas con algunos usuarios y nos dimos cuenta que habían mejoras significativas. Fue entonces que destinamos un presupuesto a investigación y desarrollo y pudimos lanzar con ayuda de otros partners en el 2018 la segunda versión. Y entonces empezamos a comercializar a Rumibot, el primer robot mexicano. ¿Qué es Rumibot? Pues nuestra propuesta básicamente es tener un robot de atención y hospitalidad al usuario, que mejore la experiencia de solicitud y compra de servicios para clientes y empresas. Esa era como nuestra gran visión, como agarrar y decir, ¿sabes qué? Vamos a darle comodidad a los clientes, comodidad a los usuarios y que diferentes empresas pues puedan realmente utilizar el robot como si fuera una interfaz. Que en un futuro próximo se puedan utilizar los robots como utilizan un celular y que realmente las aplicaciones pues, puedan ser distribuidas entre diferentes dispositivos. Eso es lo que realmente es nuestra propuesta. Ya cuando nosotros salimos al mercado es cuando nos damos cuenta que si bien la propuesta es muy definida, la realidad es que la atención a usuarios se divide en muchas otras cosas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la atención a usuario en una empresa, tenemos la atención a usuario en un showroom o en un hotel, por ejemplo, o tenemos la atención a usuario en un hospital o en una clínica. Que estos diferentes ecosistemas se comportan también de una manera distinta ya en la cotidianidad. Entonces nos preguntamos, ¿México está realmente preparado para la parte de tener un robot asistente que realmente la gente pueda estarlo utilizando? Y nos dimos cuenta de una mala noticia. La realidad es que en términos tecnológicos, México en ese momento no estaba preparado para realmente desplegar masivamente robots. Las empresas le apostaban a la parte fintech, a la parte del concepto que conocemos como uberización, o incluso a las redes. Era mucho más atractivo para las empresas utilizar este tipo de tecnología antes que un robot. Cuando nosotros íbamos a presentar a los robots, pues nos preguntaban, ¿y yo para qué quiero un robot? ¿O cómo lo voy a usar? ¿O para qué sirve? O demás. Entonces nos dimos cuenta que todavía había un tema de madurez en el ecosistema. ¿Y qué sucedió después? Pues lamentablemente, y también afortunadamente, lo tengo que decir, llegó el COVID. ¿Y por qué lo digo lamentablemente? Pues porque nosotros conocemos todo lo que ha generado, ¿no? A nivel mundial, todo lo que todas las muertes, todos los decesos, pues lamentablemente son pérdidas que duelen y que además nos tienen en un shock, me refiero a tema de sociedad, nos tienen en un shock en el que todavía no estamos, identificando cómo salir. Sin embargo, también es afortunado porque empezó a acelerar otras cosas, empezó a acelerar adopciones tecnológicas, empezó a obligarnos a pensar fuera de la caja, no solamente a la gente que estamos metidos en tecnología, sino a la gente en general. Los restaurantes actualmente tienen protocolos en donde ya no puedes tener contacto o demás con las personas, los menús que son ahora virtuales y demás. Entonces, si bien es cierto que es una tragedia, también es importante comentar que lo que vino a hacer fue acelerar la adopción de muchas cosas, porque el concepto principal es cero contacto humano. Entonces, este cero contacto humano lo que hace es disparar la genialidad o disparar la creatividad de las empresas, no solamente en México, sino las empresas en el mundo, y empezamos a buscar estrategias nuevas de cómo acercarnos a los clientes, a los usuarios y en general, ¿no? Entonces, lo que sucedió particularmente con la robótica es que la empujó para adelante
porque el cero contacto humano es busquemos otros canales que nos puedan dar la misma atención. Y como un robot se comporta o tiene comportamientos similares a los de un humano, puede programar para eso, es que pues esta parte ayudó un poco en impulsar esta adopción. Entonces nosotros nos dimos cuenta que había un sesgo. Si bien es cierto que estos robots ya estaban categorizados, como ya lo había platicado, en la parte de social, en la parte de delivery y en la parte de seguridad, nosotros nos dimos cuenta que en México estaba pasando algo muy, muy grave. Por un lado, los doctores estaban compitiendo o estaban peleando pues contra el virus, ¿no? Como tal. Sin embargo, esos mismos doctores también estaban peleando contra el tema cultural, ¿no? Escuchamos noticias como que les habían aventado cloro o como que no los dejaban entrar a sus departamentos, porque en términos de población, pues había ahí un sesgo cultural, ahí había una ignorancia contra los cuales los doctores también estaban peleando. Y por último, también estaban peleando contra el tema de los insumos. El gobierno desafortunadamente no les ayudaba a que los insumos llegaran. Los doctores tenían que poner de su propia bolsa para poder comprar cosas indispensables para la labor que están haciendo, como las caretas, como los gogles, como los guantes y demás, porque pues al final del día ellos son los que están en primera línea. Entonces nos dimos cuenta que esto que estaba viviendo los doctores pues era algo grave, ¿no? Y necesitábamos ayudarlos. Y nosotros que teníamos la posibilidad de tener o de al menos apoyar en alguno de estas cosas como la exposición o como la parte del diagnóstico además, pues decidimos poner manos al asunto y ofrecerles una alternativa justamente a esta población que es la que está peleando contra el virus. Fue así como nosotros nos comenzamos a informar y descubrimos que hay un triage. Un triage es un prediagnóstico, es un cuestionario en donde se hacen diferentes anotaciones y donde se busca la posibilidad de que las personas estén propensas a tener COVID, ¿no? Entonces, en el triage hay ciertas cosas como una dificultad para respirar, hay algunas agravantes como el dolor de garganta, el dolor muscular, escalofríos y demás. Y hay tres cosas que son síntomas muy concretos, que es la fiebre, el dolor de cabeza y la tos. Entonces, cuando nosotros generamos o hacemos un triage, tenemos la posibilidad de identificar si una persona es prospecto a tener COVID. Y fue entonces ahí que nos dimos cuenta que podíamos programar un robot para que lo hiciera. Y por otro lado, podíamos ofrecer el tema de telepresencia, ¿no? Que el tema de telepresencia ya era un tema que está en boga desde hace muchos años, pero que generalmente estaba pensado para las empresas, ¿no? Para los altos directivos o para poder comunicarse en otros países. Bueno, la telepresencia en la medicina también ayuda demasiado para que los doctores puedan no tener esta exposición a la parte del virus, ¿no? Entonces, con estos dos elementos, lo que hicimos fue ofrecer un robot que se llama el robot COVID-19, que tenía telepresencia, que tenía un termómetro, que tenía cámara termográfica, que lo que ayuda es a identificar la temperatura de las personas, que tenía un tema del oxímetro para poder medir el oxígeno, porque de acuerdo a las condiciones médicas, si una persona tiene poco oxígeno, hay que llevarla directamente al hospital por causa del virus. Y por último, también tener la parte del triage, ¿no? Poderles ofrecer a los doctores mucha información acerca de las personas que estaban llegando e identificar si tenían que utilizar otro protocolo distinto para poder, un protocolo distinto para poder atender a sus pacientes. Pero ¿qué creen? Esto no fue suficiente. Ya en la vida cotidiana, cuando nosotros vamos, hay otros problemas además, y generalmente estos problemas son de comunicación con los familiares, atención terapéutica y notificaciones. Voy a ponerles un ejemplo. Cuando nosotros ofrecimos esta parte del triage a los doctores, pues decían, sí, esto es padrísimo, pero eso solamente atiende a la primera parte que es cómo voy a atender a los pacientes, ¿no? ¿Con qué protocolos voy a atender? ¿Qué tanto me tengo que cuidar yo como doctor? Bueno, por otro lado, ya cuando un paciente es diagnosticado y está recluido en un hospital, pues obviamente tiene otro tipo de atención, ¿no? De entrada está aislado.
Después los doctores van muy pocas veces. Después pueden tener incluso el tubo en su garganta para poder respirar. Entonces es muy complicado para los pacientes y los doctores que ya llevan muchos meses, es muy complicado para los doctores poder atender de manera afectiva a esos pacientes. Entonces lo que hicimos fue desarrollar un robot que pudiera atender este tipo de inconvenientes. Lo primero que hicimos fue cambiar el aspecto para que fuera más amigable, para que la gente pudiera atenderlo y verlo y sentir padre que un robot estuviera con ellos. Después se utilizaron en el tema de telepresencia varios canales para que se pudieran comunicar los doctores no solamente con el paciente, sino también con los familiares, que pudieran tener aquí una conferencia tripartita y se pudieran atender en diferentes estados. Se incluyó musicoterapia, que el robot pudiera tocar ciertas melodías para bajar los niveles de estrés y que realmente le pudiera dar a los pacientes un aspecto, una mejora, ¿no? Una mejora en el sentido emocional, que pudieran estar en comunicación con sus familiares y poder escucharlos. Sobre todo cuando hay que dar noticias como que se tienen que entubar o cuando tenemos que dar noticias como que ya está más grave el paciente, pues este tipo de técnicas ayudan a solucionarlo. Y por último, se generó un tema de privacidad para que pudieran utilizar los familiares un canal de comunicación efectiva con sus pacientes. De esa manera, nosotros lanzamos a la robotina hace aproximadamente un mes y ya ha estado en el Hospital 20 de Noviembre, dando atención desde entonces, apoyando a diferentes pacientes y ayuda suficiente para poder tener comunicación entre todos. Por un lado, cuidando a los médicos que no tengan tanta exposición, por otro lado, permitiendo el canal de comunicación entre los pacientes y sus familiares y además ayudando en un tema terapéutico. Desarrollamos otros robots para que pudieran tener cero contacto humano. Estamos en la parte de la entrega, que es un tema de delivery. También generamos una línea que pudiera realmente aportar y apoyar en diferentes categorías, como un tema social, como un tema de retail, un tema de banking, esta parte de COVID-19 y esta parte de delivery, en donde realmente las soluciones que nosotros estamos brindando es que haya cero contacto, ¿no? O sea, que este contacto o que esta premisa permita bajar los grados de exposición al virus. Y pues, en fin, México ya tiene un representante en términos hospitalarios en el mundo y esto para nosotros es un orgullo porque los más beneficiados, pues en este caso son una población vulnerable, ¿no? Que son los que están peleando justamente con el virus y a nosotros nos da mucho gusto tener la posibilidad de aportar en esta pandemia. Nos volvimos un tema de referente en términos de robótica, nos gusta platicarlo porque estamos convencidos de que la robótica es el siguiente paso que México tiene que adoptar de manera tecnológica, pues para brindar atención en otros niveles. Y me gustaría que se llevaran esto de la plática. Lo primero es que no importa el proyecto que tengan, pónganle un motivante, pónganle un corazón, que es como nosotros lo llamamos. El corazón de Rumi es ayudar, es que la tecnología realmente aporte. Por eso sacamos el robot pensado para los abuelos y después sacamos el robot pensado para la atención de los prospectos a COVID y ahora lanzamos a la mini robotina para temas de terapéuticos en los hospitales. Entonces, pónganle un corazón a su proyecto para que pueda seguir avanzando. Por otro lado, que puedan construir unas bases sólidas. Esta, esta manera en la que nosotros desarrollamos, pues fue gracias a que estuvimos haciendo investigación y desarrollo desde hace muchos años, y ahora con la pandemia, pues éramos la empresa más preparada para poder desarrollar este tipo de robots. Las otras empresas lo que están haciendo es traer robots chinos, traer robots estadounidenses, ofrecerlos como si fueran mexicanos, pero la realidad es que solamente cuando estuvimos en temas de investigación y desarrollo fue cuando realmente se logró poder hacer esto. Y por último, pues que entendamos que el éxito es continuar sin desmotivarnos, ¿no? Teníamos muchas cosas por hacer, por dar, y
y nuestro motivante, que es nuestro corazón, es ayudar a las empresas y ayudar a las familias mexicanas. Entonces, esto es lo que yo quería que se llevaran. Les agradezco mucho. Sigo a sus órdenes. Allí están mis datos para cualquier comentario, duda, sugerencia o aclaración. Y pues con el gusto de seguir interactuando en este tipo de charlas. Muchas gracias.